Amigas y amigos, el tema Emilio Lozoya tiene mucha tela de dónde cortar. Cada día hay más revelaciones, información que de verdad impacta sobremanera cómo es posible que tanta corrupción se haya anidado en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero también están salpicados los exfuncionarios muy cercanos a Peña Nieto. Sobresale, obviamente, Luis Videgaray, pero también están los nombres del expresidente, el expanista Felipe Calderón Hinojosa, y no se diga ahora también de los demás panistas que recibieron de estos 52 millones de pesos, una tajada para aprobar la reforma energética cuando estuvieron como legisladores. El propio Ricardo Anaya, el candidato del PAN que compitió contra López Obrador, y el candidato del PRI también, José Antonio Meade, están mencionados en toda esta trama que se está dando a conocer luego de estas revelaciones que se van haciendo, filtraciones de información de las supuestas declaraciones que ya habría hecho el propio Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 27 de julio del 2020. Información de última hora. Emilio Lozoya sigue dando mucho de qué hablar. De verdad que hay una muy fundada inquietud por parte de todos aquellos que se vieron involucrados en estos casos de corrupción que ahora Lozoya los da a conocer a todo el pueblo mexicano. Y es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prácticamente es una de sus principales metas acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, con la complicidad, con los negocios al amparo del poder público. Y por eso resulta muy interesante todo lo que se va dando a conocer. Proceso, pues informa de esta noticia. Lozoya usó aviones de la Fuerza Aérea y maletas deportivas para sacar dinero de Pemex. Se habla ya de los operadores de Emilio Lozoya en Pemex y que claro, nosotros entendemos que debió haber sido toda una red de complicidades, tanto de la parte de Emilio Lozoya, de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, y bueno, ya en la trama de quienes recibieron dinero, del propio Ricardo Anaya, incluso hasta de Felipe Calderón Hinojosa, de José Antonio Meade, es decir, que está salpicando a todo mundo, principalmente a todos aquellos que tenían esos acuerdos políticos, tanto del PRI como del PAN, en el primer círculo de poder en México, cuando Peña Nieto era el presidente de la República. Hay que destacar que también el nombre del expresidente Carlos Salinas de Gortari ya ha salido a relucir en todo este asunto. Operadores de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, acusado de delitos de corrupción, revelan a Proceso el modus operandi con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto convenció a legisladores federales para aprobar la reforma energética en 2013. También detallan el papel clave de dos funcionarios de la petrolera, Froilán Gracia Galicia y Rosario Brindis Álvarez, para sacar fajos de 1,500 pesos y entregarlos en oficinas del PRI en los estados que tuvieron elecciones en 2016. Según este dato, el piso 45 de la torre de Pemex albergó durante varios años de la administración de Peña Nieto un cuarto de guerra. Ahí, en una de las paredes de esas oficinas, se desplegó durante un tiempo una manta de 13 metros por 4 con las imágenes de 500 diputados federales y 128 senadores que discutieron hasta aprobarla, la reforma energética. Que bueno, también se ha especulado que con todo esto que está dando a conocer Lozoya, podría haber elementos para echar atrás la reforma energética. Es un tema del cual tampoco todavía habla el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque fue una promesa de campaña echar para atrás las reformas estructurales de Peña Nieto. Entonces, según Proceso,
Cada una tenía un pegote de color y una leyenda: amarillo por convencer, rojo jamás accederían y verde votos seguros. Son estas, pues ahora sí que lonas que habrían tenido ahí en este lugar. Un trabajador de Pemex que laboró en ese cuarto de guerra describe ese entorno y sostiene que su comandante en jefe era Rosario Brindis Álvarez, entonces titular de enlace legislativo del corporativo. Ella ejecutaba órdenes directas de Froilán Gracia Galicia, coordinador de la Dirección General de la empresa durante la gestión de Emilio Lozoya Austin. Gracia Galicia y Brindis Álvarez eran los operadores clave de Lozoya, quien acaba de aceptar ante la Fiscalía General de la República el reparto de 52.380.000 pesos entre los legisladores del PAN, según reveló el diario Reforma el pasado viernes 24 de julio. Proceso informó que solo entre los diputados la suma alcanzó 359.200.000 pesos, que se repartieron entre algunos integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PANAL y Verde Ecologista de México bajo el capítulo de subvenciones extraordinarias. Además se añade que Brindis no solo operó como mensajera en San Lázaro, también lo hizo en 2016 en varios estados donde hubo elecciones. Incluso utilizó aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar maletas de dinero que Gracia le entregó para distribuir entre candidatos priistas a puestos de elección popular. Los pilotos desconocían lo que transportaban, solo sabían que llevaban a funcionarios de Pemex, revelan a Proceso a algunos de los acompañantes de Brindis. Consultado al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, corroboró que a Gracia y a Brindis se les sigue la huella. Esto es solo parte del fragmento del reportaje publicado en la edición 2282 de la revista Proceso, que ya está en circulación. Y en este escenario, pues claro que se está dando a conocer cómo pudo haber sido la trama de todo este reparto de recursos, y esto llama mucho la atención. Videgaray sobre caso Lozoya: silencio es una decisión personal. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que continuará sin emitir declaraciones sobre el caso Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien según el presidente Andrés Manuel López Obrador presuntamente habría declarado que funcionarios del sexenio de Peña Nieto y exlegisladores estarían involucrados en actos de corrupción. Videgaray agregó que es una decisión personal y por ahora seguiré siendo disciplinado al respecto. Esto es lo que declaró en entrevista para Milenio. Desde noviembre de 2018 no he expresado opiniones públicamente, ni sobre mi participación en el gobierno, ni sobre la situación actual de nuestro país. No he dado entrevistas, escrito artículos o publicado en redes sociales. Bueno, el dato es muy interesante. ¿Por qué es importante? Desde la llegada de Lozoya a México se ha hablado sobre los personajes que podrían estar involucrados en el caso de Odebrecht, y se ha mencionado al expresidente Peña Nieto como a Luis Videgaray. ¿Dónde está Videgaray? Pues habíamos informado que se encuentra como docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y vaya que la ruta que podría tener esta investigación es la siguiente: caminos que llevan a Enrique Peña Nieto, caso Emilio Lozoya. ¿Quién es? Pues fue director de Pemex. ¿Qué hizo? Supuestamente aceptó sobornos de constructora Odebrecht. Dinero habría ido a campañas electorales. Presuntamente pagó para dar aval a reforma energética. ¿Qué dirá a su regreso a México? Pues dará información a cambio de beneficios. Acordó con FGR apegarse al criterio de oportunidad. ¿Tendría efecto dominó? La UIF señala que Lozoya daría varios videos sobre operación para avalar la reforma energética. Podrían señalar supuestos nexos con Luis Videgaray, ex coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Hay más involucrados? López Obrador reveló que habría legisladores detrás de presuntos sobornos. Y bueno, esta es la trama. Aquí está, podemos nosotros entender por qué razón Luis Videgaray se encuentra calladito y el riesgo que en verdad tiene Enrique Peña Nieto de involucrarse en toda esta ola de corrupción
que se está dando a conocer. Y bueno, lo que escribió Raimundo Rivapalacios en su columna estrictamente personal llama mucho la atención. Hace referencia también de una persona que habría servido como pues también puente en toda esa triangulación de dinero. Una de las historias centrales sobre los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya es la triangulación para pagarle 6 millones de dólares por su apoyo para conseguir obras. Según el exdirector de la constructora brasileña en México, Luis Alberto de Meneses, el dinero se transfirió a través de una empresa, Secapan, que aparece en su testimonio ante la Fiscalía brasileña como Sacabank, cuyo beneficiario era la firma Latin America Asia Capital Holding. Ambas compañías han sido vinculadas al exdirector de Pemex. La primera es propiedad del alemán Gerhard Hense y la segunda, su madre y su esposa son accionistas fundadoras. Y bueno, ¿por qué razón? Bueno, ya hemos informado del dinero que estuvo en las Islas Vírgenes, ahí donde pues lograron incluso esconder pues hasta ahora todo el dinero que utilizaron tanto de Odebrecht como también de esta pues trama del saqueo de Pemex. Entonces hay un dato que de verdad llama mucho la atención. Hablan de esta persona que habría pues sido también pieza fundamental. Según Reforma, de Meneses entregó 6 millones de dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y 2 millones más se repartieron entre legisladores por su apoyo para la reforma energética. De Meneses testificó ante la Fiscalía brasileña que Odebrecht solo dio sobornos a Lozoya. Aseguró que no hubo pagos a ninguna otra persona y que la única campaña en la que invirtieron fue para gobernador en Veracruz en 2010. En estas operaciones, Fabiola Tapia Vargas, un nombre que dará mucho que hablar, fue utilizada como pieza clave en la primera estrategia de la defensa del exdirector de Pemex, porque conectaba y justificaba la inocencia que reclamaba. Para probarlo, en la primera estrategia de la defensa de Lozoya, trajo desde Suiza a Hense para que declarara ante la Procuraduría General de la República, quien declaró que los 6 millones de dólares que le imputaban como soborno los ejecutivos de Odebrecht en realidad eran de él, por lo que la acusación quedaría sin sustento. Hense declaró haber fundado Secapan en 1990 y explicó que en 2010 invirtió en una novedosa tecnología para asfaltar llamada Nano Sky, que 2 años después captó la atención de Fabiola Tapia, a quien ofreció la exclusividad del producto para México y América Latina. El 19 de octubre de 2012, declaró Hense, la empresa Martellus GmbH suscribió con la señora Fabiola Tapia un convenio que se denominó de transferencia de tecnología y asistencia técnica, por medio del cual ella entregaría a Martellus, de la cual es socio y accionista, la cantidad de 6 millones de dólares a más tardar el 30 de junio de 2014 y en contraprestación, cualquier ingreso futuro derivado de la venta de la tecnología en América Latina sería para ella. Esos 6 millones de dólares fueron considerados como un préstamo para el desarrollo de tecnología. Y continúa el propio columnista pues explicando el papel que tenía Fabiola, quien además pues era hermana de Juan Carlos Tapia Vargas. Raimundo Rivapalacio hace todo un recuento de cómo fue esa trama, ese manejo del recurso, pero termina con esto. Son muchas coincidencias para que sean coincidencias, pero Fabiola Tapia Vargas no podrá explicar la extraña triangulación y su papel clave en el caso porque el 4 de octubre de 2014 falleció en Perú. Es decir, ahí se cerraría todo este asunto. Pero resulta muy interesante todo lo que se está dando a conocer, todo lo que se está filtrando, todas las revelaciones, toda la información que se está generando en torno al caso Lozoya. Lo cierto es que todos los que están involucrados, la verdad que se puede decir que están fritos. Y es que todo apunta a que realmente sí hubo corrupción, hubo impunidad y hubo complicidad. Pero ya será la FGR la que se encargue finalmente de dar a conocer todo esto de manera oficial. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.